Ya, ejercicio 2 de integrales de superficie. Calcular la integral sobre este campo escalar x por y, donde esa es la porción del cilindro, x cuadrado más z cuadrado, ubicada en el primer octante que está acotado por los planos y igual 0 e y igual x. Ya. Ubiquémonos, veamos de qué se trata este cilindro, ¿cierto? Acá lo que estamos viendo, x, y z. Eso estamos viendo. Y este cilindro abre en la dirección y, ¿cierto? Entonces podríamos dibujarle una cosa así. ¿Ya? Insisto, no hay que ser un Da Vinci aquí dibujar algo precioso, pero algo que sirva, ¿vale? Ya, y además dice que está en el primer octante, entonces el cilindro lo cortamos aquí, ¿no? Ahí. Y dice que está acotado por el plano y igual 0, que vendría siendo este plano XZ. Bueno, el primer octante por el plano XY, entonces este también forma parte del cilindro. Y dice que está cortado por y igual X, que ustedes saben que esta es la recta, ¿no? La recta de identidad aquí, ¿cierto? Que corta el cilindro aquí, ¿ya? Entonces el pedacito de cilindro es como este pedacito que está como cortado aquí, ¿o no? Es como una cuña, una cosa así, ahí. Entonces ahí no sé si ubican ya más o menos lo que pasó con el cilindro, pero el cilindro fue cortado por este plano y igual X, ¿ya? Por este plano y igual X que está aquí, ¿no? Claro. Entonces es solamente como un cuarto de cilindro, entre comillas. Entonces yo veo aquí lo que hay. De hecho, el dominio de integración es esta partecita que queda aquí. Yo ya lo veo. Pero no sé ustedes que no están tan habituados. Les recomiendo que los primeros ejercicios que hagan dibujen estas cosas usando GeoGebra, por ejemplo. ¿Sí? GeoGebra. Y después se van a ir acostumbrando, ¿ya? Conociendo las distintas figuras. Entonces le ponen acá vista en 3D. Y van a dibujar el cilindraco, ¿cierto? El cilindrito que dice x cuadrado más z cuadrado igual 1. Entonces GeoGebra entiende que es el cilindro que abre en dirección y. Independiente que no le den una función, es una superficie implícita. Y esa es la dirección que dibujamos, ¿no? Entonces está el plano y igual 0 que dice, ese es ese, el plano y igual x, que es ese, y esto está en el primer octante. Entonces ven que la superficie en cuestión es justamente esa partecita roja que estoy indicando ahí con el cursor. Esa es la superficie, ¿ya? Y lo que trate de dibujar ahí paupérrimamente ahí, ¿cierto? Si igual no está tan mal el dibujo, si para qué andamos con cosas. Ya, y ahí está el dibujito. Entonces ven que el dominio de integración, además, como vamos a elegir la parametrización natural, es ese triángulo que está ahí, ese que estoy indicando con el cursor ahí. Esa es la sombra de la superficie, ¿no? Ya, eso. Entonces, como me piden calcular la porción del cilindro, esa es la superficie que tengo que parametrizar, ¿cierto? Entonces, phi depende de x y de y, bueno, pero phi es una función, ¿cierto? Es una función que va desde el dominio D, que vendría siendo la proyección en el plano XY. Esta va a ir a parar a R3, ¿ya? Y la parametrización que voy a tomar va a ser la parametrización natural, ¿cierto? Porque estamos entendiendo esto como una superficie que toma un X y te devuelve un Z. Entonces esto es X igual X y simplemente la altura Y. Y Z lo saco de la ecuación del cilindro, 1 menos X cuadrado en raíz, ¿ya? ¿Por qué no la parte positiva? O sea, la parte negativa, porque solamente estamos trabajando en el primer octante, la parte Z positiva hacia arriba. Donde entonces el dominio D viene siendo los puntos X, Y pertenecientes a R3, a R2, sorry, tales que el X está acotado entre 0 y 1 y el Y está acotado entre 0 y X, ¿o no? Porque si uno se pone a ver este dibujo en 2D, ¿sí? Uno ve este dibujo en 2D, queda una cosa así, ¿o no? Queda así. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el plano, o sea, el eje X, el eje Y, el plano XY estamos viendo. Entonces, el cilindro en el primer octante se ve así. ¿Sí o no? Una línea recta, que es igual a 1, que es el cilindro que pasa por ahí. Es esa línea que está ahí.
Y además estamos viendo el plano y igual x, que sería eso de ahí, ¿ven? Entonces la región encerrada por y igual 0, el plano y igual x, y el cilindro es esta región de aquí que describí aquí, ¿ya? Que toma un punto aquí y te devuelve un punto arribita en la superficie del cilindro. Entonces para sacar el vector normal hago el producto cruz, ¿cierto? En el orden x cruz y, que va a ser el vector normal exterior, ¿cierto? Insisto, no importa mucho la orientación ahora, pero después va a importar. Entonces por eso prefiero inculcarles al tiro esa parte del vector normal exterior, ¿vale? Exterior. Entonces esto es IJK, ¿cierto? Y esto nos va a quedar la derivada con respecto a x, 1, la derivada con respecto a x, 0, y la derivada con respecto a x será menos x partido por 1 menos x cuadrado en raíz, ¿ya? La derivada con respecto a y queda 0, 1, 0, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces este es producto cruz, x partido por 1 menos x cuadrado, coma 0, ¿cierto? Porque es s por s menos s por s, 0. Y la última coordenada, 1. Entonces la norma del vector normal, y fíjense que el z da positivo, entonces en efecto es el vector normal exterior. Entonces el vector normal da x cuadrado, 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Más 1. Y todo esto en raíz cuadrada. Entonces esto es igual a x cuadrado más 1 menos x cuadrado partido por 1 menos x cuadrado. Y esto está en raíz, entonces esto te queda, se va a poner ese, y te queda 1 partido por 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces ahí está el vector normal. El campo escalar es x por y, que son los dos parámetros de la parametrización, entonces queda solamente x por y. Entonces nuestra integral x por y por el diferencial de superficie sobre la superficie S es igual a la integral doble sobre la región D, x por y, por la norma del vector normal que nos dio 1 menos x cuadrado en raíz, ¿cierto? Y dx de ello, ¿no? Y esta región D es la que describimos aquí, ¿cierto? Aquí, en esta parte. Entonces esto nos queda igual a la integral doble bueno, voy a escribir la función, ¿cierto? xy, 1 menos x cuadrado de y, vamos a integrarlo primero, y después el de x. Entonces el de x está entre 0 y 1, y el de y entre 0 y x, ¿cierto? Desde 0 hasta la recta, ¿no? El y, en efecto, desde 0 hasta la recta. 0 recta, 0 recta, 0 recta. Y el otro 0, 1, 0, 1, 0, 1. Perfecto. Listo, entonces calculamos esta integral, no debería ser difícil a priori. Esto es la integral entre 0 y 1, integramos el y, entonces esto te queda, bueno, todo esto es constante, ¿no? Así que sale de la integral. Y al cuadrado medios, evaluado entre 0 y x, ¿cierto? 0 y x, y aquí te queda dx. Entonces esto es igual a la integral entre 0 y 1 de un medio x al cubo 1 menos x cuadrado de x, ¿cierto? Eso es lo que nos queda. Ya, ¿cómo hacemos eso? Una pregunta, sustitución, ¿cierto? Eso es lo primero que uno intenta, ¿no? Sustitución, después si nos sale por parte, después si nos sale sustitución trigonométrica y así va. Pero la sustitución que debería resolver esto es u igual 1 menos x cuadrado. El de u es igual a menos 2x por dx, ¿cierto? Lo que implica entonces que el de x va a ser igual a du partido menos 2x, ¿ya? Entonces, si x es igual a 0, entonces u es igual a 1. Si x es igual a 1, entonces u es igual a 0. Claro, entonces esta integral nos queda, integral de 1 a 0, ahora, nos queda al otro lado, un medio x al cubo partido por raíz de u, ¿cierto? Por dx, que vale ahora du partido menos 2x. Ese se fue con uno de esos, ¿cierto?
y el 1/2 se fue a multiplicar con el otro 1/2, entonces este es 1/4. ¿Ya? Y este menos lo que hace es voltear el orden de integración, entonces esto queda entre 0 y 1 de nuevo. Y nos queda x cuadrado partido por raíz de u de u. No puedo dejar una x acá, pero el x cuadrado, buenas noticias, ¿cierto? Es igual, si lo despejo de acá, x cuadrado es 1 menos u. Entonces esto es 1/4 por la integral de 0 a 1, x cuadrado, 1 menos u, partido por raíz de u. Y esta integral es súper fácil, ¿cierto? Esta integral es súper facilita porque la puedo separar como fracciones. Esta sí, ¿cierto? De 0 a 1. Te queda u elevado a menos 1/2 menos u elevado a 1/2, ¿cierto? Separando ahí las fracciones de esta manera. Insisto, esto es súper facilito porque esto es u elevado a 1/2 partido por 1/2 menos u elevado a 3/2 partido por 3/2. Evaluado entre u igual 0 y u igual 1. Entonces, esto te queda igual a 1/4. Esto es 2 menos 2/3, ¿cierto? Menos 2/3. 2 menos 2/3 es igual a... ya, no se me hará en collera, ¿cierto? 6 menos 2 partido por 3. Esto es 4, entonces queda 1/4 por 4 partido por 3. Esto es 1/3. Ahí está. Ahí está la integral de superficie, que en efecto es el resultado que sale ahí en la guía, ¿vale? Listo. Ojalá les haya servido para su estudio.